Vamos a sentarnos ya. Feliz año, sí. Ya al final tendremos tiempo para abrazarnos. Pueden sentarse, abrazarnos más. A quien usted no ha abrazado, yo voy a estar allá afuera para que me permitan abrazarle y felicitarle por este año de manera personal. Quiero invitarle a buscar el libro de Colosenses. Los siguientes dos mensajes, el de hoy y el próximo domingo, quiero hacer un planteamiento de lo que queremos hacer en el año. El día 20 y algo tenemos bautismo y todavía vamos a estar ahí caminando y entrando a la primera epístola de Pedro. Vamos a predicar la primera epístola de Pedro y la segunda epístola de Pedro en una serie sobre el sufrimiento y sobre cómo vivir para Cristo en medio de momentos difíciles. Pero antes de esos dos mensajes de hoy, el domingo 15, van a girar alrededor de esta pregunta o una propuesta de 4 maneras de equipar a la iglesia. Y voy a tomar Colosenses, no lo voy a predicar, pero sí voy a usarlo para responder algunas preguntas. Así que van a ver algunas guías en la pantalla de esta propuesta de 4 maneras de nosotros equipar a la iglesia. En el mundo en que usted y yo nos ha tocado vivir, y preste atención por favor, los que son adultos debemos de prestar mucha atención a esto, y el mundo de los adolescentes y jóvenes también. Los adultos porque tenemos hijos que ellos van a enfrentar un mundo muy difícil, ante el cual la iglesia tiene que dar respuesta. En primeros principios, y voy a estar haciendo referencia a esto poco a poco, pero en la vida de hoy, si ustedes observamos la educación, la medicina, las ciencias, aún la propia iglesia está fragmentada. O sea, el mundo se ha vuelto como un rompecabezas donde hay fragmento del mismo rodando por donde quiera. Las familias están fragmentadas. Déjeme decirle que los teóricos de familia, incluyendo cristianos, están debatiéndose por el término familia, porque ya no sabemos cómo definir la familia. Y usted me diría, bueno, pero no vamos a seguir esa corriente. No es que la siga, es que estamos viviendo en ese mundo. Y tenemos que dar respuesta a ese mundo, porque hoy hay más familias divorciadas que familias casadas. En el mundo, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo, en el cual usted y yo vivimos, con quien usted tiene primos y sobrinos y tíos y vecinos y compañeros de trabajo, que usted interactúa y la iglesia tiene que responder a eso. Si la iglesia no responde a esa fragmentación del mundo, de la iglesia, de la familia, entonces deja de ser iglesia. Así que esto no es algo sencillo, es algo serio. La sociedad está fragmentada. No solamente entre ricos y pobres, esa división, sino lo mío es lo mío y no me importa lo tuyo. Las empresas cada día quieren más y más, los gobiernos quieren más y más. La corrupción es más grande que nunca antes, como que nada se detiene. Algunos autores están hablando de que lo sólido se ha vuelto líquido. Y no voy a hablar de esas cosas, pero es como que el mundo se ha diluido tanto, se ha fraccionado tanto, que ya los antivalores son los valores. Ya lo que mi abuelo se le abría una boca de este tamaño, ya nuestros hijos se ríen. Lo que era imposible para mi papá y para mí, ya nuestros hijos y los pequeños de hoy día dicen, ¿y qué pasó? No, eso es normal. Porque la fragmentación ha llevado a tal grado de que ya nada es absoluto, todo es relativo. Ya no es en la universidad en los años 90, principios del siglo que estamos, donde ya había este conflicto, sino que ha llegado a nuestra familia, entra todos los días por el internet, todos los días por la televisión, está en los currículos educativos de sus hijos y de mis hijos, y está llegando a la iglesia, o ya penetró en la iglesia.
Entonces, eso es un cuestionamiento que tenemos que hacernos cuando Jesús declara en aquel pasaje en Mateo 16, 18, búsquelo en su Biblia o anótelo porque no está en la pantalla, y él dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Equiparé, y por eso he puesto 4 maneras de equipar o de edificar la iglesia de Jesucristo. No la iglesia de Félix, no la iglesia de Evaristo Morales, la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo equipar? ¿Cómo edificar? Y es interesante que Jesús dijo, y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. O sea que Jesús sabía que iba a haber una batalla campal. Y siempre la ha habido. Cuando leemos Colosenses, y no es el objetivo leerlo completo, pero se lo animo a leer en la semana. Cuando leemos Colosenses nos damos cuenta que ya en el inicio de la iglesia habían problemas de herejías. Entonces había una batalla. Tanto Pablo como Epafras, que era uno de los que fue a fundar esta iglesia en Colosas, tuvieron que batallar con estos problemas. Y hoy, no solamente el pastor, sino todo creyente que asiste a la iglesia tiene que batallar con los problemas de hoy día. Los problemas de hoy día no es si me mantengo casado, sino qué voy a hacer cuando el divorcio llegue. Y cada día uno escucha más y más conflicto de esto, porque nos falta un código ético cristiano al cual nos sujetamos, porque todo se ha vuelto relativo. Todo se está diluyendo. De hecho, en la vida cristiana hay múltiples banderas religiosas hoy día. Y hay múltiples posiciones dependiendo del tema que vayamos a tocar. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo vamos a enfrentar este mundo que se ha vuelto más líquido hasta que ya no tiene sustancia, no tiene sabor? Ya no tiene sabor. Se ha perdido el sabor y el único que le puede dar sabor se llama Jesucristo. Y la iglesia, pero la iglesia tiene que tener sabor. No puede ser una iglesia que se diluya tanto que casi deja de ser iglesia. No estaba aquí, pero leí algunos comentarios que le hicieron a la predicación de Ezequiel Molina del día primero. Lo acabaron. Los políticos por los cuales nadie debería votar por ellos, charlatanes todos. Lo atacaron porque Ezequiel Molina atacó o no está de acuerdo, como no debería estar de acuerdo ningún pastor, con el matrimonio de homosexuales. Eso es retrógrado. Y yo no sé si ustedes vieron eso, yo lo leí. Y en algún momento sintonicé una emisora y estaban despotricando contra el pobre Ezequiel Molina. Pues yo quisiera que toda la iglesia se levantara y escribiera un manifiesto apoyando a Ezequiel Molina. Porque la iglesia o es iglesia o deja de ser iglesia. Usted y yo o somos cristianos o renuncia a eso, hermano. Dedíquese a otra cosa. Porque no podemos ser medio, más o menos. Porque el problema de eso es que se va diluyendo. Y usted le da cabida hoy a algo pequeño y mañana se hace grande. Y se diluye. Entonces quiero presentarle una esperanza en 4 opciones o maneras de equipar la iglesia. Porque la esperanza está en la iglesia. Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Esta es su iglesia. Y si nos mantenemos en eso, hermanos, vamos a ser fructíferos. Vamos a dar fruto abundante. Porque Cristo va a estar siempre con nosotros. Su preocupación constante fue la vida de la iglesia, la vida de su reino. Los discípulos que forman parte de su reino. Cómo edificar su reino. Esa es la preocupación que Jesús constantemente hace. Entonces, ¿quién es Jesús? Esa es la primera cosa que quiero presentarle. La siguiente pantalla, Harold, me hago la pregunta o pongo ahí, ¿cómo vivir en un mundo fragmentado? ¿Cómo vivir en un mundo fragmentado? El primero, y es el siguiente clic, es Jesucristo. En el centro debe estar Jesucristo. Siempre.
Pero hermanos míos, mi preocupación o mis preguntas que me estoy haciendo, pero ¿quién es Jesucristo? ¿Es el que hace milagro cuando yo necesito el milagro? ¿Es el que yo acudo cuando estoy ahogándome, cuando me estoy asfixiando, cuando necesito que por fin las cosas se resuelvan? ¿Quién es Jesucristo? Y ahí es que donde yo le invito a ustedes a Colosenses. Si quieren buscar, aunque voy a proyectar, vamos a proyectar los versículos, pero si quieren buscar antes de ver los versículos, Colosenses 1. Pablo escribe junto a Timoteo a estos hermanos que están en Colosas, una ciudad interesantísima que había sido evangelizada por Pablo, pero especialmente por Epafras, versículo 7. Dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador. Y comienza a dar gracias por el fruto, versículo 9 en adelante, que ellos habían dado, y versículo 10, 11. Y al llegar en un momento determinado, Pablo dice, versículo 13, Él nos libró, hablando de Jesús, del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Y es como que terminó y hace un alto. Y algunos dicen que lo que sigue es un himno, es una estrofa de un cántico de la iglesia primitiva, porque había un gran problema alrededor de la pregunta de Jesús. ¿Quién es Jesús? Así que en los siguientes versículos, que ya están en la pantalla, 15 al 17, vamos a ver a Jesús como el Supremo. El Supremo. Y dice la palabra, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ok, ahí debemos parar. La imagen del Dios invisible. Pero ¿qué es eso de la imagen? Es una representación fiel, idéntica a la figura que representa. Cuando Cristo en boca de Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que en el principio era Dios y el verbo era Dios, y comienza a comparar a Jesús con Dios, aquí dice la imagen, la representación fidedigna de Dios. Es decir, que aquellos que dicen es que yo no lo puedo ver, o yo no puedo ver el Espíritu, pero aquí hablando de Jesús, sí, o no puedo ver a Dios, Él representa a Dios. Le dice, el primogénito de toda creación. Y aquí se da de nuevo toda una teología, de una cristología, de lo que es Cristo, de la doctrina de Cristo. Comenzando por ser el representante o imagen, luego el primogénito de toda creación. Entonces, ¿Él fue creado? No, Él está por encima de la creación. De hecho, más abajo dice que Él creó todo. Y lo vamos a leer ahora. Dice, porque por medio, ¿qué? Léalo conmigo. De Él fueron creadas todas las cosas. En el cielo, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Hermano mío, ahí está para escribir tomos y tomos y tomos acerca de Jesús. Es decir que Pablo, escribiéndolo a los colosenses, presenta la doctrina resumida acerca de Jesucristo. Y quiero tomar la parte final, por lo cual he puesto el centro del gráfico que vamos a ir construyendo hoy, a Jesucristo, porque dice, en Él forma un todo coherente. O sea, en Cristo comienza y termina todo. La creación, hermanos, los científicos se vuelven locos tratando de descubrir un asteroide o una pequeña estrella que nadie ha mencionado, que nadie ha descubierto, y se pasan años y años viendo con telescopio carísimo, tratando de descubrir, pero Cristo ya la creó y Él habita en esa estrella, Él habita en todo. Todo ha sido creado por Jesucristo.
Él es el primogénito, Él es el primero, Él es el que está tomando todo eso y llenándolo con su presencia. Por eso la canción que cantamos al final es magistral para esta predicación. Tu presencia llena todo. Jesucristo debe ser el centro de toda nuestra vida, hermanos. Cuando comienzan las dudas, comienzan los problemas, o cuando el mundo se fragmenta más y más, Cristo dice acá, Él es un todo coherente, no fragmentado, sino coherente, cohesionado, unido. Jesucristo debe ser eso para nosotros. Dios que se encarna, Dios que representa al Padre, el primogénito de la creación, el creador, anterior a todas las cosas, y hace todo coherente. Amén, hermanos. Veamos los siguientes dos versículos. Él, que dice, es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Él es el primogénito, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Hermano, murió para resucitar primero que todo el mundo. Usted me dirá, ¿pero qué pasó con Lázaro? Resucitó, pero luego murió otra vez, porque no está vivo, ni fue al cielo vivo. El primero de la resurrección, Jesucristo, Él es la cabeza de todo. Hasta en la muerte, murió y resucita, porque Él tenía que ser el primero. Así que es el primero en todo, dice, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ese es el centro para nosotros, hermano. En estos dos versículos encontramos que es la cabeza, el principio, el primogénito, en el que habita todo, el que reconcilia todo y el que hace la paz con todo. Yo quisiera que alguien me buscara en algún texto que alguien es todo lo que Jesús es. Mahoma, Buda, Confucio, el Papa, busque a quien quiera. Jesucristo es el centro. Jesucristo, que no varíe de nosotros en este año y en nuestra vida, que Cristo esté en el centro de nosotros. Como iglesia, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Eso es fundamental, hermano. Y eso es lo primero que quiero compartir. Segundo, si vemos el gráfico de nuevo, avanzamos un poquito, Harold, encontramos entonces el Evangelio. Siguiente. Vamos de adentro hacia afuera y por eso esa flechita que va a aparecer ahí siempre. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y todos, la mayoría están estudiando primero principio y conocen un poco del Evangelio. Pero quiero que veamos a Colosenses. Antes del pasaje que ya leímos, versículos 5 y 6, dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es, ¿qué dice el texto? El Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Es decir, que el Evangelio no es un escrito por ahí, no es una teoría por ahí, no es algo escondido por ahí. El Evangelio es la palabra que nosotros debemos comprender. La palabra que debemos recibir como la esperanza de la vida del cristiano. El Evangelio no es más que la palabra de Dios dada, escrita en su palabra, en el texto bíblico, para vivir conforme a esa palabra. Y los que han estudiado el libro 1 saben, fue anunciado, profetizado, se encarnó, muere, resucita, y ahí van todos esos elementos del Evangelio. Pero si eso no se encarna en nuestra vida, es palabra. Si eso no produce una esperanza en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio del sufrimiento, si no cambia nuestra vida,
Porque Jesucristo es el centro y en resumen Jesucristo es el Evangelio. En resumen, el Evangelio es Jesucristo. ¿De qué trata? Su anuncio, su venida, su muerte, su resurrección de Jesucristo. Por eso Cristo tiene que estar en el centro. Y los colosenses conocían esto porque así se le predicó la palabra. Porque Pablo le hizo saber esa palabra. Esa palabra de verdad, esa palabra de esperanza, esa palabra transformadora que es el Evangelio de Jesucristo. Si avanzamos en el cuadro, en los círculos estos que estoy presentando ahí, vamos a ver entonces la iglesia. Jesucristo, el Evangelio, la iglesia. Vamos de adentro hacia afuera. No puede haber iglesia sin Evangelio, ¿cierto? Entonces el Evangelio está primero. Ahora la preocupación de Pablo se externaliza de nuevo acá. La preocupación de Pablo constante era cómo edificar la iglesia de Cristo. Jesucristo declaró: yo edificaré mi iglesia. Pero Pablo presenta la forma de edificar la iglesia. Primero él da un detalle de lo que es la iglesia. Y vamos a regresar al versículo 18 que ya leímos hace un ratito. Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. Y ahí lo dice a continuación, que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. El cuerpo de Cristo. No es una teoría, no es un pedazo de pan. El cuerpo de Cristo somos nosotros los creyentes. Entonces la edificación de la iglesia depende de quién es Jesucristo, cómo encarnamos el Evangelio para que eso impacte al cuerpo de Cristo. ¿Lo pueden ver, hermanos? Jesucristo el centro. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién verdaderamente es Él? ¿Cómo eso se encarna o se hace buena noticia en el Evangelio? Y cómo ese Evangelio entonces es usado por Pablo para cada iglesia local ser establecida en el Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia de que somos su pueblo, de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el quien hizo la paz entre nuestra vida de no tener a Cristo con la vida en Cristo Jesús ahora. Si seguimos avanzando en estos círculos, llegaríamos a las familias. Porque el cuerpo de Cristo, la iglesia, se conforma de familias. Entonces vamos viendo acá cómo vamos desde adentro hacia afuera, desde el centro y lo más importante, hasta ir impactando la sociedad. Porque después veremos el último ciclo, que es el mundo. Con relación a la familia, en el mismo Colosense, y no voy a entrar en esos detalles, solo voy a leer el texto bíblico. Colosenses 3:18 dice: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces, ese texto lo van a estudiar en primero principio. No voy a dar mucho detalle acá. ¿Qué es lo que quiero referirme? Cómo el Evangelio, Jesucristo en el centro, el Evangelio en esa capa que está por fuera o más afuera, luego viene la iglesia, luego viene la familia. La familia es transformada por el Evangelio, que es la encarnación de Cristo. Es Jesucristo manifestándose en esa palabra de verdad. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través del Evangelio, de su palabra. Así que la familia es impactada y en lugar de fragmentarse, que fue lo que dije en la introducción, la familia se va cohesionando. Claro, hay un grandes problemas con ese texto si abusamos de él. Si abusamos de ese texto o malinterpretamos ese texto, entonces creamos grandes problemas en la familia, que lo vivimos hoy día. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la cabeza de la familia también. La familia es una representación en miniatura de la iglesia. Entonces Cristo también es la cabeza y está por encima del esposo y de la esposa y cubre y nutre todas las relaciones de la familia. Para transformarla, para completar
lo que el pecado ha destruido y destruir toda esa malicia y construir una familia para Cristo. El último círculo tiene que ver con el mundo. Y Colosenses también nos habla de esto. No estoy presentando acá necesariamente esa estructura de Colosenses, pero leyendo el texto encontré para cada uno de estos círculos textos bien claros que lo apuntan hacia él. Entonces vamos de Jesús al Evangelio, a la iglesia, a la familia, al mundo. Y Colosenses 3 dice, versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. En otra palabra es la oración de Jesús en Juan 17 fue: Señor, guárdalo del mundo, no lo quites del mundo, pero guárdalo del mundo. Pablo dice, ellos están en el mundo y tienen que transformar el mundo con su trabajo, con su obediencia, porque toda recompensa viene del Señor. Es decir, que el mundo debe ser transformado con el poder del Evangelio a través de la iglesia formada por familias que transforman su contexto, y entonces el mundo va a ser transformado. Todo para el Señor en el centro. Si tomamos el texto, comenzamos a echarle para atrás y nos encontramos Cristo el centro y todo lo demás va a su alrededor. Entonces eso es lo que Pablo quiere presentar. Y la pregunta que yo me he estado haciendo cuando veía ese texto, cuando me preguntaba cómo edificar la iglesia, y ante la propuesta de 4 maneras de equipar o edificar a la iglesia, ese texto abrió mucho mi panorama, mi forma de ver todo lo que voy a presentar ahora. Porque si yo no tomo a Cristo para impactar la iglesia, para impactar la familia, para impactar el barrio, para impactar el mundo, entonces algo está fallando. Si lo hago al revés, la fragmentación llegó a la iglesia. Porque entonces el mundo impacta a la familia impacta a la iglesia no tiene forma de manejarse porque el evangelio es cambiado, porque al final Jesucristo es alguien por ahí. Porque no es tan importante. Y de verdad, hermanos míos, escuchar y leer, escuchar los medios de comunicación o leerlos, da pena cuando comenzamos a ver las propuestas que el mundo tiene para resolver este problema. Pero también da pena a veces escuchar la propia iglesia. Cuando no podemos articularnos ante un mundo que se fragmenta, un mundo que se vuelve líquido, como yo mencionaba, un mundo que se está desapareciendo. ¿Dónde está la esperanza de la iglesia? Si la iglesia es la esperanza del mundo, ¿es realmente así o no? ¿Quién es la iglesia? Yo tendría que preguntarle a cada uno, a ver, Yanmar, ¿es la iglesia la esperanza del mundo? Y Yanmar va a decir que sí. ¿Cómo está transformando tú como miembro de la iglesia, tu familia como miembro de la iglesia, el mundo donde tú vives? A ver, Marisol, ¿es la iglesia la esperanza del mundo? Van a decir que sí. Y no estoy dudando. A ver, Rafael, ¿es la iglesia? Y van a decir que sí. La pregunta no es sí o no. Sabemos que sí. Ahora, ¿qué estás haciendo para tú, desde afuera, entonces no permitir que el mundo penetre, sino que Jesucristo impacte, que Jesucristo transforme hasta llegar a transformar el mundo? ¿Recuerdan la predicación de Eduardo de mediados de diciembre? Trastornadores de comunidades, algo así. ¿Recuerdan eso? ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Trastornó toda ciudad donde entraba. No porque Pablo fuera loco, sino porque llevó el evangelio. El evangelio trastorna, el evangelio transforma, el evangelio cambia. Por eso el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio que libera. Es el evangelio que empodera a los hombres y mujeres y familias para impactar sus comunidades y el mundo ser transformado.
Si no, no lo podemos hacer. Entonces aquí viene mi propuesta. 4 maneras distintas. Número 1, y vamos a poner en la pantalla ahí un resumen, una gráfica para que puedan ver. Lo dejo en inglés porque todavía está en inglés. Pero la manera número 1 es a través de entender, y estos son unos materiales que ya están traduciéndose a tipo primero principio. Lo primero que haríamos, nada más nos convertimos, es estudiar mi historia. ¿Qué es eso? Es un estudio donde todos los que van a participar, toda la iglesia, vamos a caminar con Jesús, junto a Jesús. ¿Recuerdan aquel pasaje de los 2 hombres que conversaron con Jesús camino a Emaús? Ese pasaje se estudia ahí. Y es el tronco de todo el estudio. 10 semanas de estudio, 10 semanas de caminar con Jesús para entender mi historia. Pero para entender mi historia a la luz de la gran historia de Dios, Dios tiene una historia para nosotros. Él tiene una historia que la va entretejiendo con hilos que a veces se hace invisible, pero que se hace visible si usted lo busca y lo sigue. Invisible para algunos, visible para aquellos como los de Emaús, que al final sus ojos fueron abiertos. Ellos declararon: con razón ardía nuestro corazón con las palabras de este hombre que nos venía contando por el camino. Es decir, que la historia, ese recurso sería la primer recurso para que todo creyente en nuestra iglesia pueda ser establecido. Comience a estudiar su historia a la luz de la gran historia, abriendo el entendimiento de las Escrituras. Y así los participantes vamos a descubrir la clave para entender las Escrituras, como lo explicó Jesús mismo. Es decir, que aquellos que todavía están batallando con eso, de que ¿qué es eso de la didache? Esa cosa, ahí se estudia mucho más claro. No se mencionan como los primeros principios, sino que hay un estudio más profundo para entender cómo Jesús ve, cómo Jesús entiende o entendió las Escrituras cuando Él estaba en la tierra. Esa sería la primera manera de edificar nuestra vida y de edificar nuestra iglesia. ¿A quién no le gustaría hacer ese estudio? Yo le dije recientemente, cuando nos presentaron esto, después de leerlo, yo tengo el inglés conmigo en mi oficina, si alguien quiere joyarlo. No le puedo decir que quién tiene que traducirlo, porque la traducción tiene que ser oficial por una empresa o por un grupo de creyentes que se dedican a traducir materiales como esto y lo están traduciendo. Yo le pregunté: ¿cuánto cuesta traducirlo? Bueno, más o menos $20,000. Y yo le pregunté: ¿cuánto puedo aportar como iglesia? No me dijeron, pero la pregunta es: no lo queremos gratis, vamos a hacer un esfuerzo, ¿sí o no? Ah, no, pastor, véndamelo a $50, yo no puedo pagar más. Siempre queremos que nos lo regalen todo. Yo estoy dispuesto de mi dinero pagar para que eso sea traducido en el 2017. Yo quiero eso. Yo quiero, pastor, y usted no se cansa de estudiar teología, ya usted no fue a un seminario y ahora está haciendo otros estudios más. No, mi hermano, porque eso que está ahí, yo quiero vivirlo con mis hijos y preparar a mis hijos para que cuando mis nietos vengan a la tierra, ellos puedan enseñarle cómo vivir a la manera de Jesús desde que son pequeños. Es decir, que conmigo no lo hicieron porque no había esos recursos. Pero mi hermano, si los recursos están, yo quiero que mis hijos lo hagan con sus hijos. Yo quiero que los adolescentes de nuestra iglesia puedan cruzar esa barrera, entrar en la adultez, reconociendo y haciendo trabajo de su historia impactada por la historia de Jesús. Y vivir el evangelio de esa manera. Así que esa es la primera propuesta. La segunda ya la conocen ustedes. Pero déjenme decirle algo y quiero que Harold me ayude con eso. La siguiente pantalla son los primeros principios, las 3 series, ahí están. Con el diseño nuevo, el viejo sigue funcionando, no podemos imprimir con este diseño, pero aquí están. Las 3 series. La primera serie, la de verdecito que están ahí, son los 4 primeros libros. Y ustedes lo pueden leer debajo, aunque están con letra pequeña. Ya conocen la mayoría esto. Llegando a ser un discípulo, perteneciendo a una familia de familias, participando en la misión de la iglesia y cultivando hábitos del corazón. ¿Para quién es esto? Para todos los creyentes.
El siguiente domingo veremos una escala de liderazgo que quiero presentarle a la iglesia para desafiarte a que tú arranques en la primera parte, porque va a arrancar ahí, y puedas calar o ascender a un liderazgo de tu vida, de tu familia, de ministerios dentro y fuera de la iglesia y de la sociedad. Entonces, para poder escalar, necesita ser un líder de base, como dicen, creyentes. Esos 4 manuales son para todos los creyentes. Pastor, ya yo fui a un seminario. Aprende a despedirte del seminario. Cuando Elvis y Randy lleguen a finales de este año, le vamos a hacer un rito acá, vamos a hacer un culto para decirle, hermano, renuncia a todo lo que el seminario te dijo. Ay, ¿para qué pagamos $5,000 por año por cada uno? Eso no cuesta cada estudiante en el seminario. ¿Para qué pagaron todo ese dinero? Para que tengan un fundamento, para que su mente se ensanche, para que aprendan muchas cosas. Pero vienen a la iglesia y la iglesia es distinta al seminario. No vamos a ser tan radicales, no le vamos a decir renuncien a todo, pero tienen que comenzar. Randy y Elvin, libro 1, serie 1. Y ustedes van a ser maestros, muchos de ellos. Ay, pastor, ¿cómo yo voy a enseñar al santo reverendo Randy que se graduó de teología en el seminario? ¿Te imaginas que Willy le enseñe o que le enseñe Jan o Marieta? Cualquiera. Así. Entonces, ¿para quién es esa serie, hermano? ¿Para quién es? Para todos. Hermanos que no han tomado la serie 1, el domingo que viene a las 9:30, un servidor va a instruir a toda la iglesia porque vamos a tomar la guía para enseñarlo o para participar. La guía se le va a enseñar a todos. Y peor aún, si usted está en el libro 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí hay santos que están en el libro 7 ya, que van para el 8, la guía ahora. Si no la toman en marzo, la guía, porque no pueden tomar el 8, ni el 7, ni el 6, ni el 5, ni el 4, ni el 3, ni el 2, sin la guía. No la tomen en marzo, en junio, no pueden tomar ningún curso más sin la guía. Eso se quedó claro, ¿verdad? Digan amén, por favor. Amén, pastor. Es decir, que no pierdan tiempo. La guía es para el domingo. Y va a haber un anuncio al final de esto. La serie 2 va muy acorde con la 3. Ahí comienza lo que llamamos líderes de ministerio. Entonces, tenemos que desarrollar una visión de familia en la serie 2 y en la serie 3 una visión de liderazgo. Si usted toma esas series y ha tomado o en algún momento toma la historia, que la vamos a tomar todos en algún momento, si no en este año, el próximo año, entonces usted está preparado para servir al cuerpo de Cristo donde quiera que el Señor lo envíe. Donde quiera que el Señor lo envíe. ¿Habrán otras series? Sí, claro que sí. De hecho, la tercera opción, que se la voy a presentar en la pantalla, se llaman Los Evangelios, la serie de los Evangelios. Ya están en inglés. Y la serie de los Evangelios, ahí están, es para enseñarnos a nosotros a prepararnos para examinar la intención que había más allá. ¿Qué había detrás de cada narrador o de cada escritor de uno de los evangelios, de los 4 evangelios? Los participantes emprenderán un nuevo examen de los evangelios, desarrollando una comprensión más clara del querigma, de la predicación a la luz de las enseñanzas de los apóstoles en las epístolas, estableciéndolos más firmemente en su fe. Por eso van después del primer principio, no antes. Porque las cartas de Pablo se escribieron antes que los evangelios. Para entender los evangelios hay que entender a Pablo. ¿Entienden eso, hermano? Entonces, sí vamos a estudiar a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Y son 5 libros porque el primero se llama De Jesús a los Evangelios. Una solidificación de las comunidades carismáticas. ¿Cómo era esa comunidad de Jesús? ¿Cómo fue que Jesús armó este grupo de 12 hombres y cómo se comportaba esa comunidad y cómo debe comportarse la iglesia? Luego estudiaremos a Marcos anunciando la nueva comunidad, a Mateo construir su iglesia o edificar su iglesia, a Lucas todo lo que Jesús realizó y a Juan que el mundo pueda saber que somos uno. Así se llaman esos títulos de ese estudio. Ahí se nos va a ir un año y pico estudiando eso, hermano. Después de esa serie siguen entonces toda la Biblia. Porque toda la Biblia va a salir antes del 2024. ¿Usted va a estar vivo en el 24, hermano?
Únase a mí, por favor. Únase a esto. Entonces sí hay manera de edificar a la iglesia de Cristo a través de la palabra, a la manera de Cristo y los apóstoles. Y la cuarta manera se llaman las encíclicas. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, hay 6 de ellas. La primera es de Jesús a los evangelios. La segunda, la iglesia del primer siglo. La tercera, las mujeres y la expansión espontánea de la iglesia primitiva. La cuarta, comunidades carismáticas, el evangelio y las primeras iglesias. La quinta, financiando la expansión espontánea del evangelio. Y la sexta, pastoreo, consejería y sostenibilidad de la iglesia. Entonces dice, ¿para qué es eso? Eso es para toda la iglesia, no es para los pastores. Ustedes van a aprender, ustedes van a estudiar esos materiales. Y usted me dirá, pastor, ¿esto no es demasiado? Depende. Si usted quiere caminar una carrera corta, me avisa y yo lo despido de la iglesia este año. Adiós, hermano, Dios lo bendiga. Si usted quiere ir una carrera de fondo, hasta que Cristo lo llame, o hasta que Cristo venga por nosotros, entonces únase a esto, hermano. Porque queremos caminar, no una carrera de 100 metros, sino un maratón con Jesucristo. Avanzar hacia lo que Cristo y los apóstoles hicieron para que la iglesia fuera transformada. Termino con esto. Y otra vez el domingo vamos a seguir con otras cosas. Termino con esto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo yo entiendo esto de que Jesucristo es el centro, que el evangelio? Pastor, ¿cómo lo vamos a hacer? Un proceso sencillo. Veamos el siguiente gráfico. Aprendiendo a pensar bíblicamente. Lo primero siempre que haremos es leer y estudiar las escrituras. Eso nos va a llevar. Sigue Harold, por favor, porque el centro lo voy a ver ahorita. Dale, ahí está. Lo primero es leer y estudiar las escrituras. Hermanos, yo otra vez no tengo problema con la tecnología, yo la utilizo. De hecho, mi preferencia hace varios años, y todos los días lo hago, es leer en una página, un software que tengo en mi computadora, que es gratuito, para todo el que quiera, se llama eSword. Una E-Sword como espada. Lo mejor que hay para aquellos novatos y expertos. Yo tengo software comprados, carísimos, que son menos útiles, son buenos, pero menos útiles que eSword. eSword es gratuito, está en el internet. Déjese de estar mandando figuritas y chateando, bla, 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 bla. Póngase a estudiar la palabra. De hecho, hermano, a mí nadie me manda figuritas porque yo no entiendo esa cuestión. Mi esposa me pone a veces una carita y yo no entiendo eso. Y yo estudié informática, me dice que tú eres análogo. Y yo, no me mande eso. Si tú me quieres decir que tú me amas, ponme, te amo. Eso dice con corazón. No, hermano. Bueno, dejamos esto para después. Pero eSword te permite todos los idiomas que tú quieras instalar. Yo instalo el español y algunas Biblias en inglés y algunos recursos en inglés. Pero tú puedes subrayarlo, ponerle colores, guardarlo, cambiaste de computadora, copia los archivos para la otra. Así que por primera vez en la vida yo tengo Biblia a color de Félix. Yo pongo los colores que yo quiero para entender el texto. Le hago notas. Puedo usarlo como devocional y pongo mis notas del devocional y la guardo y van a estar siempre que las necesito ahí. ¿Quién es buen tecnólogo acá? Aparte de Jorge Gómez. No, Jorge no. Un buen tecnólogo que quiera hacer un manualito de eSword y nos venda eso, hermano, esa es la mejor ayuda que podríamos tener para estudiar la Biblia. Y lo puede instalar, creo que hasta ya en los celulares. No es igual, la velocidad y todo, y los recursos, pero de verdad, eso ayuda poderosamente. Estudiar las escrituras. Eso le llamamos la enseñanza, poder vivir la práctica diaria de la palabra de Dios, permeando en nosotros. Después de hacer eso, lo siguiente es pensar sobre los problemas e implicaciones. Si yo vivo a la luz de la palabra va a transformar mi pensamiento. Romanos 12. Y si yo utilizo la palabra, entonces como fuente primaria, todos mis problemas, mis pensamientos van a encauzarse a la palabra. No que se van a resolver para usted, porque usted quiere que la respuesta sea siempre sí.
Señor, yo quiero un esposo, sí, ahí va, como tú quieras, con todos los colores que tú quieres. Quiero un carro, ahí va, la casa, ahí va. No, hermano, eso no es el evangelio, pero va a haber respuesta siempre. Pero más que todo te va a ayudar a crecer bíblicamente, a crecer en sabiduría, porque la palabra va a permear en ti, va a llegar a ti. Entonces eso va a construir, tercer paso, una respuesta. Y esa respuesta es bíblica. Entonces, si usáramos esos 3 pasos sencillos, podemos buscar cualquier problema que usted quiera de hoy día, de la posmodernidad. Vamos a hablar del divorcio, del aborto, lo que usted quiera. Y podemos buscar principios bíblicos si usamos el proceso. No va a ser fácil, va a tomar años, porque no hay respuestas fáciles. Pero así lo hizo Jesús, así lo hicieron los apóstoles. Había una lectura, un estudio profundo de la palabra. Eso venía a replantear un pensamiento transformado y qué implicaba esa palabra. Entonces tú construías respuesta, tú haces una propuesta de cambio en un pensamiento y en un modelo de aprendizaje que tú vas de lo que te están dando en la palabra, lo más sencillo, hasta tú hacer propuesta, una construcción seria hacia la sociedad. Así que, hermanos míos, esa es mi propuesta para todo el año, pero más que el año. Van a ver que quiero presentarle ya el próximo domingo las metas a unos 10 años como iglesia. 2017 y vamos a comenzar al revés, aunque lo voy a presentar del 2020 para atrás. Yo pienso que esto no va a tomar 10, 15, 20 años. Si no hacemos esto, vamos a seguir dando vueltas y vueltas en el desierto. Y de verdad, hermano, que yo no quiero dar muchas vueltas, porque Cristo viene pronto. Y si usted pestaña 2 veces, Cristo viene. Si no, se va usted con Él y yo también. Yo creo que todos deberíamos anhelar tanto que Cristo venga, que si Él no viene pronto a buscarnos, usted se agarre de los pies de alguien y se vaya con alguien. Nos vamos al cielo. No nos acomodemos mucho a la tierra, hermano. A no ser que usted sea un Pablo, un Epafras, un transformador, una Lidia, una mujer, una abuela Loida, una madre de Timoteo que transforme la comunidad. Lo contrario no tiene sentido, hermano. De verdad yo no encuentro sentido. Tener más dinero, tener más fama, tener más títulos, tener más cosas en la tierra. ¿De qué nos ayuda eso? Eduquémonos, estudiemos, vivamos la mejor vida que Dios nos pueda dar, pero con Cristo en el centro, con el evangelio transformando nuestra vida desde Cristo hacia afuera, con una iglesia, hermano, construida por sus miembros, no por un pastor, no por un equipo, sino la membresía, educándose, construyendo con postulados que transformen su vida y transformen la sociedad. Si no, hermano, sería una iglesia de pastores y borregos. Perdónenme la expresión. Pastores y borregos. Cualquier cosa gritan. Pero gritan aplaudiendo, diciendo amén. Digamos amén. Aplaudamos. Vivamos en el Espíritu, pero con la palabra y la verdad a la manera en que Cristo y los apóstoles hicieron su trabajo en la iglesia primitiva. Amén, hermanos. Voy a invitar a cerrar sus ojos. Los adoradores van a venir con nosotros porque debemos de preparar nuestro corazón para la cena que vamos a celebrar en este día, la cena del Señor. Tal como Jesús lo hizo con los apóstoles. Así que voy a invitarle a que podamos cantar esta canción. Y mientras vamos cantando, vamos a prepararnos para repartir los elementos de la cena. Padre, nos postramos ante ti. Queremos recordar aquella noche en que Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles, con los discípulos.
Y recordando aquella tradición del Éxodo, donde se celebró la Pascua, comenzó a repartir el pan y la copa. Nosotros queremos recordar eso esta noche, sobre todo cuando tú nos dices en tu palabra que cada vez que nos dispongamos a comer el pan y la copa, lo hagamos en tu nombre, y sobre todo recordando que tú vuelves a buscar a tu iglesia. Otra vez tú eres el centro.